Bien. Ya, vamos a Ya. empezar. Sí, sí, por la Cata. Ahí viene la Catalina. Le vamos a omitir. Y después le vamos a enviar la clase grabada a Cristian, para que no se la pierda. Bien, hermano, damos la bienvenida a Catalina, que se está conectando. Ya está conectándose la Catira, ¿ves? Esperemos que se conecte plenamente. Claro. Sí, pues. Yo esta reunión tengo que atenderla de acá del trabajo, Sí, pues. mi hermano, porque estoy trabajando a esta hora, hoy día me va a tocar hasta las 12 de la noche, porque el colega de noche Ya. tuvo un percance por ahí, se enfermó también, creo que se le cayó un diente, y hoy día ya va con el tercer o cuarto día que no aparece. Ya. Entonces ahí nos castiga un poco a nosotros, va a tener que venir el jefe a quedarse un rato porque no hay gente, po. Claro. No Ahí hay le damos la gente. bienvenida. Aprovecho a saludar a la Cata, que se conectó. Hola, Cata, ¿cómo estás? Ya. Hola. Hola, Bien, Catita. ¿ustedes cómo están? ¿Estamos Bien. ¿Ustedes bien, cómo niña? están? Bien, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, Sí. todavía no entra. Sí, vamos a comenzar nomás porque Cristian no se va a poder conectar hoy, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te rogamos tu bendición, que tú nos guíes en esta clase, que podamos comprender esta enseñanza tan importante que se trata de la iglesia. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted, hermano Gabriel? Bueno, yo en eso soy bastante atrasado, pero para mí la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Para bienestar nuestro, pues. Porque nosotros o nosotros somos el cuerpo de Cristo. En Bueno, esa parte yo soy bien bueno, atrasado. todo lo que ha dicho el hermano Gabriel es correcto. La ¿Ya? iglesia, por de partida vamos a descartar lo que no es la iglesia. La iglesia no es el templo físico donde nos reunimos. Está bien, Claro, socialmente le decimos sí, iglesia, lo llamamos iglesia, decimos vamos a ir a la iglesia. Sí. claro, Social y culturalmente ya quedó así, y no hay problema con eso. claro. Pero cuando hablamos de la Pero iglesia nosotros, en la Biblia, no se refiere a un templo físico, se claro, refiere a la comunidad de creyentes en Jesucristo, al cuerpo claro, de Cristo, como dijo el hermano Gabriel. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Dios, es la novia de Cristo, es la comunidad de creyentes que se reúne para adorar a Dios. Eso claro, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, una comunidad de personas creyentes en Jesucristo que se reúnen en torno a su palabra y a los sacramentos para adorar a Dios. En la iglesia se ministran los sacramentos que lo estudiamos la semana pasada cuando estudiamos los medios de gracia. sí, Hablamos que los sacramentos eran uno de los medios de gracia y particularmente eran dos, el bautismo y la Santa Cena. y la Santa Cena. Se desconectó la Cata, algo le pasó, pero después le vamos a enviar la clase grabada. Ya, eso es la iglesia, la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. En la teología reformada se habla de dos tipos de iglesia. Se habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. La iglesia invisible. La iglesia no son palabras que encontremos en la Biblia, es una No, división que se hace para que podamos comprender bien cuando tratamos de entender lo que es la iglesia. La iglesia visible, como la palabra lo dice, es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Cuando usted va a la iglesia, cuando va al templo el día domingo, ve un grupo de personas reunidas, usted ve personas reunidas, ve que hay un expositor, un predicador, alguien que hace la liturgia, alguien que lee la Biblia, hay un grupo de personas. Dentro de este grupo de personas hay una estructura, hay presbíteros, hay diáconos, hay oficiales. Todo eso que nosotros podemos ver con nuestros ojos es lo que se llama la iglesia visible. ¿Y cuál será la iglesia invisible? ¿Tú, Cata, habías escuchado estos conceptos de iglesia visible e invisible?
No. Ya. Dijimos que la iglesia visible, de partida, claro, no son términos que aparezcan en la Biblia. Son términos que se usan en teología, lo usó Calvino para ayudarnos a comprender lo que es la iglesia. La iglesia visible es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. El grupo de hermanos, la estructura, el templo, el pastor, los presbíteros, los diáconos. Hay un tesorero, hay un secretario. Se practican los sacramentos en la iglesia, se bautizan, se ministra la Santa Cena. Todo eso es parte de la iglesia visible. En la iglesia visible está todo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Las actividades de la iglesia, las comidas de la iglesia, todo eso son actividades de la iglesia visible. Cuando hablamos de iglesia invisible, nos referimos a un tipo de iglesia que solo Dios puede ver. Está conformada solamente por los elegidos de Dios. Cuando decimos, el verdaderamente que conoce quién es salvo es Dios. El que verdaderamente conoce quién es elegido y no es elegido es Dios. Nosotros nos podemos engañar, podemos ser engañados por apariencias, pero a Dios no le engañan las apariencias, Él ve el corazón de cada cual. Él sabe quiénes son, Él sabe quiénes son realmente los suyos. Lamentablemente, dentro de la iglesia visible, hay cristianos de verdad, personas que se han convertido al Señor, elegidos de Dios, pero nosotros no lo podemos saber con seguridad quiénes son y quiénes no. Podemos especular, podemos sospechar, podemos ver el fruto de la persona, pero en instancia final, solamente Dios sabe quién es quién. Ese grupo de personas que son los elegidos de Dios, los que realmente son cristianos de verdad, salvos, solamente el Señor sabe quiénes son. Y eso es lo que se llama la iglesia invisible. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Claro, aquellos que forman parte de la iglesia invisible a la vez son parte de la iglesia visible, obviamente. Sí, pues. Sí, claro que sí. Esa es la diferencia de esos dos conceptos, iglesia visible e iglesia invisible. ¿Se entendió el concepto? Hermano Gabriel, ¿se entendió? Sí, claro que ¿Se sí. entendió también, Cata? Sí. Perfecto. Ahora, más allá de iglesia visible o invisible, hablemos de la iglesia. ¿Qué diferencia la iglesia de un club social, de un club de amigos? ¿Qué hace la diferencia? ¿O quién es el que hace la diferencia? La iglesia Dios. de un club de amigos, yo creo que porque nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios. Eso, un club de amigos cualquiera no va a adorar a Dios. La iglesia va a adorar a Dios, ¿verdad? Claro. Tenemos como los mismos intereses, yo creo, porque yo creo que, por ejemplo, un club de amigos puede tener diferentes intereses, aparte de reunirse, pero nosotros como iglesia nos une solamente una cosa, que yo creo que es el amor y seguir a Dios, Claro, en realidad, más que como el mismo algo, fin. eso es una persona la que nos hace diferente de otro grupo de personas. Es el Señor Jesucristo. Es Dios hecho carne, el que está en medio nuestro. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. Eso no ocurre cuando se reúne un club de amigos de personas no creyentes. Puede que haya creyentes involucrados, pero si yo voy a una reunión con amigos que no son creyentes, ahí no puedo esperar la promesa del Señor Jesucristo que Él está en medio. No puedo decir, yo me junto con amigos no creyentes, en todo caso, yo comparto con amigos no cristianos, pero no puedo Sí, decir, por el supuesto. Señor está en medio nuestro. En un sentido Claro. sí, en el sentido de que Dios es omnipresente y está en todo lugar. En ese sentido sí, Claro. pero no en el ese sentido que la presencia de Cristo se hace manifiesta con un motivo especial, que está junto a su pueblo, que le adora y que cree en él. Está con nosotros en un sentido especial. En el sentido de omnipresencia, Dios está en todo lugar. Nada escapa de Dios. Pero cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, el Señor se hace presente de una forma especial, diferente. Así que
Cuando la iglesia se reúne, el Señor está ahí. Eso marca un culto de la iglesia en comparación con otro tipo de reuniones, de otro tipo, sociales, del tipo que sea. La diferencia la hace el Señor. ¿O qué diferencia tenemos nosotros en forma individual con personas no creyentes, con personas del mundo? ¿Cuál es la diferencia más práctica ahí entre nosotros y el no creyente? ¿O quién hace la diferencia? ¿Quién habita dentro del creyente? Dios, pues. Dios. Dios, sí, correcto. Particularmente, ¿qué persona de la Trinidad de Dios? ¿Cómo fue? No le entendí la palabra. No sé si en este curso catecúmeno estudiaron la doctrina de la Trinidad, antes que yo llegara a estudiar o no. ¿Sí? Sí. Sí, sí, porque con los jóvenes estudiamos la Trinidad. Espíritu Santo. Claro. Dios es un ser único y es trino. ¿Qué quiere decir que es trino? Que Dios es uno en esencia, pero subsisten tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, Dios es uno. ¿Cómo racionalizar eso? Imposible. Es un misterio profundo. Nuestra mente no lo alcanza a comprender, pero sí lo creemos porque así la Biblia lo enseña. La persona de la Trinidad que mora dentro del creyente es el Espíritu Santo. Y es esa morada del Espíritu Santo dentro nuestro lo que hace la diferencia con personas no creyentes. Nosotros podemos pecar, caer en las mismas costumbres del mundo, y con eso contristamos, es decir, entristecemos al Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Pero el Espíritu Santo a la vez nos convence de pecado y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos levantamos nuevamente. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que es bueno y lo que es malo en nuestro interior, en nuestra conciencia. Ese sentido no lo tiene el no creyente, no tiene el Espíritu Santo dándole testimonio, salvo en el momento que el Señor lo llama para conversión. ¿Ya? Vamos a leer dos textos bíblicos hoy. Ubique, por favor, cualquiera de los dos. Hebreos 10:25. Hebreos. ¿Quién tiene? ¿Lo tiene la Cata? Hebreos 10:25. Léalo, por favor, Cata. Sí. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Lo que acabamos de leer es un mandamiento del Señor. El mandamiento es no dejar de congregarse. Nuestro deber es congregarnos, no apartarnos de la iglesia, no aislarnos. En alguna ocasión, algunos hermanos, como el hermano Gabriel, por razones de trabajo, no puede estar en los cultos el día domingo. Pero como dije el domingo, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que está de nuestra parte hacerlo para estar en la iglesia el día domingo. Es entendible, hay algunos casos que es imposible, pero haga todo lo posible, todo lo que está de su parte para estar en la iglesia. Gracias a Dios que esto ya se termina el 30 de mayo, mi hermano. Gracias a Dios, gracias al Señor por eso. Gracias a Dios se termina ya el 30. Me avisaron ya ayer o antes de ayer de que según cómo va el programa, esto estaría terminándose el 30 de mayo. Me alegro que lo vamos a ver entonces los domingos en la iglesia, Sí, hermano Eduardo. Yo también voy a tratar este domingo a ver cómo anda este caballero, si aparece por ahí el enfermito, a ver si me puedo arrancar un ratito. El domingo son largas las actividades, hermano, parten a las 8 de la mañana, este domingo, resurrección. Ya. Y que a lo mejor si no alcanza a estar en toda la actividad, pero al menos puede estar en alguna de ellas, porque hay un culto a las 8, después a las 9 vamos a tomar desayuno, después a las 10:30 el culto con cena. No, perdón, a las 10:30 la escuela dominical y a 11:30 el culto. Ya. Tenemos a ver culto, si caigo desayuno. a las 11:30. ¿Ah?
A ver si puedo ir al de 11:30. Perfecto, perfecto. Claro, porque ese yo creo que es el que más me acerca, porque como la gente anda todo almorzando a esa hora, yo creo que por ahí me puedo arrancar, siempre y cuando me autorice el jefe, porque ya esta gente ha traído una recantidad de cosas. Anoche llegaron una pila de máquinas, pues, que no quieren que Ahí usted estén. vea cómo lo maneja, que no le perjudique tampoco su trabajo. Claro, Total, como sí, sí, dijo por usted, ya, supuesto, ya sí. poco en ese trabajo. Y además que ya queda poco, así que tendríamos que. Bueno, yo voy a ver cómo lo hago para Ya, tratar de porque hacer como lo vimos, imposible porque por llegar. los mandatos del Señor no son porque a Dios tiene capricho al respecto, porque Él quiere Por nuestro supuesto, bien. Él sabe que es por bueno para supuesto. nosotros estar reunidos en comunidad. No es lo mismo cuando uno se aísla y trata de vivir su relación con Dios independiente de la iglesia. Claro. Está en desobediencia por Dios porque hay una bendición especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay una bendición especial. Somos animados, somos reconfortados. Así que el mandato del Señor es reunirnos. Hay un ejemplo bien clásico de esto. Cuando hacen un asado y emprenden el carbón, la parrilla se llena de brasas, ¿cierto? El carbón. ¿Qué pasa si yo Claro. saco una brasa de la parrilla encendida y la pongo afuera, a 5 metros del resto de la brasa que está en la parrilla? ¿Qué va a pasar con esa Empieza a brasa? pagar sola. Se Se apaga empieza a sola, pagar ¿cierto? sola. En cambio, Claro. las brasas que están en la parrilla siguen encendidas. Sí, pues, por supuesto. Lo mismo pasa con un creyente. Cuando se aparta de la iglesia, se apaga. Y los que Se va están sí, juntos pues, mientras están reunidos, están claro. encendidos. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo que las brasas. Pero Dios es tan misericordioso que lo llama igual. Así es, Al verdadero creyente lo llama. así es. Uno, yo lo he vivido eso, pues yo he estado alejado de la iglesia en algunos tiempos también por asuntos de trabajo, pero cuando vuelvo yo a mi centro, inmediatamente parto para la iglesia al tiro, por la primera oportunidad. Por eso digo yo que Dios es tan misericordioso con uno que lo llama rápidamente de vuelta. Amén. Vamos a leer un texto más. ¿Tiene Biblia, hermano Gabriel, no? Ahí. Sí tengo Biblia, Busque el dígame, libro de a ver los si Hechos. Hechos los capítulo hechos. 2. Ya. Hechos de los apóstoles. Me cuesta mucho encontrarlo. Pues, ¿en qué página está? Aquí lo encontré, 1248. Hechos capítulo 2. Ya. Vamos a leer el 46 y 47. 1248. 2, 45, No, 46 y 47. 46 y 47. Es un texto Ya. muy bonito. Léanos, hermano. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el Señor hace su trabajo. El Señor llama a los elegidos. ¿De qué forma los llama? Por medio de la predicación del Evangelio que realiza la iglesia. O sea, la iglesia se supara, predica el Evangelio y es el Señor el que llama, el que hace ese llamado interno del que hablamos el domingo en la iglesia dominical, que hace el llamado interno, que llama a la persona, que regenera a la persona y le da la capacidad de creer en su Hijo Jesucristo. Dice que la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. O sea, el pueblo, la iglesia alaba a Dios. Eso hace la iglesia, alaba a Dios y tiene favor con todo el pueblo. O sea, tiene buenas relaciones con el resto de la ciudadanía. Hace buenas obras en beneficio de la comunidad. Una iglesia también debiera hacer obras sociales.
Eso todavía Claro, no lo estamos haciendo muy parcialmente en la iglesia, a través tal vez de claro. las ofrendas de alimento, pero más adelante también tenemos que pensar de alguna forma de ayudar también al necesitado, aunque no sean creyentes. Dice el versículo 46, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, estos hermanos compartían en sus casas y compartían el pan con alegría de corazón. O sea, los hermanos de la iglesia primitiva eran muy unidos, compartían en las casas las comidas. También una iglesia sana genera lazos de amistad entre los hermanos, entre los miembros. De repente un hermano va a invitar a un hermano a la casa, va a invitar a una familia a almorzar a su casa, compartir el almuerzo. Es una iglesia saludable. Existen nexos de amistad. Se juntan juntos a comer, tal vez a celebrar un cumpleaños, a tomar once. También como iglesia tenemos que hacer ese tipo de actividad para compartir como iglesia, o sea, en la iglesia, en el templo, ya aprovechando que tenemos un templo grande con esas condiciones. Pero también a nivel de familia, de hogares, también una iglesia sana comparte a nivel familiar con hermanos de la iglesia. O sea, somos el pueblo de Dios, es así. Alaba a Dios, tiene favor con el pueblo, es decir, también hace obras sociales y también comparte entre ellos en los hogares. No, que no quiero ir a la casa de tal hermano porque me cae mal. No, eso está mal. Eso no debe ocurrir en el No, pueblo de Dios. no O yo tiene que saludo a ocurrir. todos los hermanos menos a este que me tiene mal a mí, por eso no lo saludo. Eso Claro, está mal. así como hay algunos que dicen no voy a la iglesia porque me voy a tomar con tal persona, Claro. ¿cierto? Yo siempre le he dicho, han sucedido cosas en la iglesia que yo las he vivido y yo siempre he dicho, yo no voy a verle la cara a los hermanos, ni al pastor, ni a nadie, yo voy a adorar a Dios nomás. A eso es lo que voy yo. Así es. Sí, porque uno no puede ir a mirarle la cara a los hermanos, ¿cierto? O sea, sí, vamos a adorar a Dios, pero también tenemos que tener comunión con los hermanos. Por supuesto Ahora, que si el sí, claro, hermano me pero rechaza a mí, es problema de él, pero lo que está sí, de mi parte hacer es buscar la cercanía, tenderle la mano, dar un abrazo al hermano. O sea, tenemos que hacer nuestra parte. el saludarse, Sí. despedirse, ¿cierto? Todas esas cosas tienen que hacerse dentro del culto, dentro de la reunión de la gente. Cuando hay problemas graves de repente, porque ocurre también, la iglesia está compuesta por seres humanos, por lo tanto fallamos, pecamos. Cuando hay problemas graves entre los hermanos, lo correcto es llevar la situación ante, en este caso, ante el consistorio, los ancianos de la iglesia, para que puedan intervenir y colaborar para que haya reconciliación entre los hermanos que tienen el problema. Yo desde niño que escuchaba cosas de que, ¿cómo se llama? Que los mayores hacían comentarios. Y uno anda por ahí y escucha a veces, pues sin querer, queriendo, como dice el... Entonces se da cuenta de que esas cosas suceden en la iglesia también. Pues y uno piensa, ¿y cómo en la iglesia pueden suceder estas cosas, no? Suceden, pues, tal como dice Sucede. usted. Hay gente que se aleja de la iglesia incluso por esos sucesos. Lamentablemente así, Así es. pero hay que tener la Pero nosotros, madurez y saber que todos fallamos. claro, A veces cuando nosotros uno como ya es somos nuevo en una adultos, iglesia, ve todo lindo. Y cuando empiezan a aparecer cosas malas, no tan lindas, algunas personas se van de la iglesia. Pero eso no debería claro, ocurrir, porque vaya a la iglesia que vaya, en toda parte no hay problema. Porque la iglesia está compuesta por hombres que somos pecadores. claro. Por eso hay que estar firme en la fe, pues, pastor. Claro. Entonces, en resumen, dijimos que la iglesia es la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes Claro, que por fe han recibido a Jesucristo como su Señor. Eso es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Hablamos que existe una iglesia visible e invisible. La visible es lo que vemos con nuestros ojos, la iglesia, el culto, los hermanos, el pastor, los presbíteros, las actividades que desarrolla la iglesia. Eso es parte de la iglesia visible. La iglesia invisible es aquella que solamente Dios conoce, los elegidos de Dios, los salvados,
por Cristo. Solamente el Señor sabe quiénes son. Una iglesia visible está compuesta por salvos y por no salvos. Pero todos, tanto los elegidos como los no elegidos, forman de hecho parte de la iglesia visible. Y la iglesia comparte, tiene comunión unos con los otros, se generan nexos de amistad. Tal vez alguien se haga más amigo de un hermano que de otro, pero lo importante es que haya afecto entre los hermanos, que no hayan problemas, eso es lo ideal. Surgen problemas, sí, hay que tratarlos pastoralmente. Y es un mandato del Señor estar siempre congregándonos, porque así nos mantenemos vivos y ardientes para el Señor. Si nos apartamos de la iglesia, nos enfriamos espiritualmente y no crecemos, sino que retrocedemos. Consulta, hermanos, comentarios. Catalina, hermano Gabriel. Yo estoy bien, estoy clarito. Entendí bien todo lo que hemos conversado hasta aquí. No, ninguna duda. Igual Ninguna está claro. duda. Perfecto. Recuerden que cuando terminemos este curso, de aquí no sé cuánto nos queda poco, de aquí en poco y tal vez un mes más, van a ser examinados, van a tener que dar un examen, así que es recomendable estar repasando estas lecciones y cualquier duda me consulta, ya saben. Así que vamos a parar de grabar. ¿Sí? Yo había leído acá en este curso de hoy una parte que decía de la iglesia que el creyente cuando se aparta o sea, puede vivir el creyente, alejarse de la iglesia y seguir siendo creyente, que es lo que sucede, es lo mismo que me estábamos hablando del tema como de la brasita, ¿no? Porque hay aquí una puede seguir siendo creyente, sí, pero se apaga espiritualmente. Claro. Pierde vigor espiritual. Sí. Y entristece el Espíritu Santo porque está desobedeciendo la palabra, que es congregarse. Claro. Así es. Así es. Cata, ¿puedes orar para que terminemos, por favor?